Mi nombre es Gustavo Ayala. Es para mí un honor y una gran satisfacción el poder presentar a tan distinguida audiencia la 11ª Conferencia Magistral Emilio Rosenbluth. Una conferencia que pensamos era el momento de retomar el legado de Emilio a los 20 años de su muerte, lo cual ocurrió el 11 de enero de 1994. El encontrar el candidato idóneo para tan memorable ocasión, pues fue resultado de varias discusiones de quién debiese ser, y afortunadamente todos los que participamos concluimos que la persona más digna para hablar en esta ocasión era el profesor Ezio Faccioli. El profesor Ezio Faccioli es egresado de su laurea en Ciencia de la Construcción del Instituto Politécnico de Milán. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Illinois, tengo entendido, bajo el profesor Alfredo Ang, y casi iniciando su carrera académica, y después también de una selección muy bien llevada, se le nombró el director del proyecto UNESCO de Dinámica de Suelos que ocurrió en este país. El doctor Faccioli es una persona que vino a México y que dejó una gran huella en todos los años que pasó con nosotros, una gran huella que no se reflejaba solamente en su actividad académica y en los resultados de esta actividad, sino también en su carisma y su cultura, ¿sí? Siempre nos hemos preguntado si hubiera sido mejor incluir un pedacito de sus artes en esta sesión. Creo que no tenemos el tiempo y alguna otra ocasión deberíamos de tenerlo, pero ciertamente creo que si hay una persona digna para esta ocasión es Ezio, y creo que hablar de sus méritos académicos nos llevaría buen tiempo. Lo que podemos decir es que es autor de numerosos artículos, es autor de 2 libros, uno de ellos de gran impacto en la ingeniería sísmica, y por supuesto, aunque ahora es emérito jubilado, pero emérito del Politécnico de Milán, ¿sí?, sigue muy relacionado con la academia y obviamente con México, en donde no solamente tuvo la amistad y la coincidencia de intereses de Emilio Rosenbluth, sino de muchos de los que estamos aquí. Por lo tanto, es un gran placer para mí presentar a Ezio. Los que estén interesados en los detalles de su currículum ciertamente lo podrán ver en la invitación que ustedes tienen. Ezio, bienvenido. Antes de iniciar la conferencia de pleno, pensamos que, dada la ocasión, era muy pertinente tener una muestra de 3 referentes sobre el legado de Emilio Rosenbluth. En esta ocasión escogimos a el ingeniero Ruiz Fernández, al doctor Mario Ordaz, al doctor Luis Esteva, para que nos den sus vivencias y sus reflexiones sobre este legado de Emilio Rosenbluth, para lo cual le pido al doctor Luis Esteva inicie
dándonos esos conceptos. Bien, pues agradezco a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica su invitación a través del doctor Gustavo Ayala para presentar algunas reflexiones sobre lo que nos dejó el doctor Emilio Rosenbluth, sobre lo que heredamos de él y sobre lo que debemos transmitir a las generaciones que nos sigan. Me da mucho gusto poder hacerlo en esta ocasión en que contamos con la presencia del doctor Ezio Faccioli, quien durante varios años convivió con nuestra comunidad académica en el Instituto de Ingeniería, como investigador visitante, encabezando un proyecto sobre dinámica de suelos y peligro sísmico apoyado por la UNESCO. Fue un gran privilegio que no puedo dejar de mencionar. Para muchos de nosotros, la presencia del doctor Emilio Rosenbluth es permanente, aunque ya no podamos verlo entrando a nuestro cubículo o recibiéndonos en el de él, compartiendo sus ideas de vanguardia, reflexionando sobre los retos por afrontar, señalándonos direcciones, pasándonos notas breves con grandes contenidos y escuchando nuestras opiniones, siempre con gran apertura e interés. Lo conocí en noviembre de 1959. Tenía unos cuantos años de haber concluido su doctorado y ya era director del Instituto de Ingeniería a los 33 años de edad. En 1957 había ocurrido el llamado Temblor del Ángel, el primero que causó daños significativos en construcciones modernas en la Ciudad de México, tal vez también en el país. La presencia del doctor Emilio Rosenbluth fue determinante para iniciar el desarrollo de la Escuela Mexicana de Ingeniería Sísmica, un gran legado para nuestro país y para el mundo. Tenía una visión clara de las múltiples y amplias incertidumbres que afectan nuestra capacidad para estimar las condiciones más desfavorables a las que puede estar sometida una obra de ingeniería durante su vida útil. También tenía conciencia sobre la necesidad de establecer criterios de análisis y diseño estructural aplicables en condiciones prácticas para distintos tipos de excitaciones, entre ellas las debidas a sismos. Su actitud innovadora y su convicción sobre la necesidad de lograr un equilibrio entre la simplicidad y la precisión motivaron sus primeras aportaciones, muchas de ellas pioneras a nivel mundial. Por ejemplo, los criterios para estimar las respuestas dinámicas lineales de sistemas de múltiples grados de libertad sujetos a movimientos sísmicos, incluyendo los casos de sistemas asimétricos en planta, con la influencia de dos componentes horizontales simultáneas. Todo esto mucho antes de que contáramos para las aplicaciones prácticas con los sistemas y herramientas de cómputo que ahora nos parecen normales e imprescindibles. Promovió en el Instituto de Ingeniería los primeros estudios sobre análisis de amenaza y riesgo sísmico y estableció las bases conceptuales para su desarrollo con diversas orientaciones prácticas, tales como la estimación de primas de seguros por daños sísmicos en construcciones, la preparación de mapas de amenaza sísmica, los primeros que se desarrollaron en el mundo, y el establecimiento de espectros para diseño. Igualmente pioneras han sido sus aportaciones a la definición de las cargas vivas para el diseño estructural en edificios o para el cálculo de presión hidrodinámica en empresas. Siempre estuvo guiado por su inquietud por ir al fondo de los problemas de ingeniería y por definir con claridad las relaciones entre la técnica y la satisfacción óptima de las necesidades humanas, tomando en cuenta las incertidumbres que afectan nuestro conocimiento sobre los fenómenos naturales, sobre las posibles respuestas de las obras de ingeniería, sobre los posibles daños físicos y sus consecuencias económicas y sociales. Su visión y sus planteamientos, siempre de amplia cobertura y de largo alcance, guiaron su orientación permanente hacia la optimización por la sociedad. Esto los llevó a dedicar esfuerzos significativos al análisis de obras de ingeniería en el marco de su ciclo esperado de vida. Sus estudios sobre diseño óptimo de sistemas ante perturbaciones esporádicas constituyen una piedra angular en el planteamiento de decisiones de ingeniería en condiciones de riesgo a largo plazo, por ejemplo, en sistemas expuestos a amenaza sísmica. Su amplia visión lo condujo a explorar y entender otras disciplinas diferentes de la ingeniería en su búsqueda incesante de los conceptos, la información y
y las herramientas necesarias para resolver los problemas que se presentan en el mundo real. Siempre entendió la necesidad de investigar, del investigador, de aislar, sean pruebas de laboratorio o modelos matemáticos, los problemas que pretende resolver. Pero siempre vio el mensaje del que el ingeniero tiene que comprender las interacciones entre la naturaleza, el hombre y las obras de ingeniería, si quiere lograr su objetivo principal, optimizar para la sociedad. Pero optimizar implica asignar valores a las posibles consecuencias de dichas interacciones y a la forma en que son afectadas por las decisiones de ingeniería. Esto lo lleva a profundizar sobre los valores del hombre y de la sociedad, sobre sus preferencias, sobre las actitudes ante condiciones de incertidumbre y riesgo. En su búsqueda por esta información, criterios de análisis y valores sociales, interactúa con especialistas de las más diversas disciplinas, matemáticos, geofísicos, sociólogos, entre otros. Aprende de ellos y contribuye a sus campos. Profundizó sobre los conceptos de índice de felicidad y valor de la vida humana y la forma de incorporarlos en las decisiones de ingeniería en condiciones de riesgo. Las aportaciones conceptuales del doctor Emilio Rosenbluth son muy amplias y variadas, difíciles de enumerar y de describir con la profundidad que merecen, pero sería muy incompleta nuestra visión sobre este legado si dejáramos de mencionar el gran valor que adquieren al contemplarlas en el marco de su visión sobre nuestra responsabilidad de dedicar nuestra capacidad y nuestros esfuerzos a lo que siempre fue su guía y motor, el servicio a la sociedad. Parte importante de nuestro legado es el deber de transmitir todos estos conceptos a las generaciones que nos seguirán. Gracias. A continuación le pido al doctor Mario Ordaz si nos toma la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también quiero empezar por agradecer a la mesa directiva de la sociedad por haberme invitado a hablar de Emilio en esta ocasión en que estamos conmemorando, que estamos recordando que han pasado 20 años desde que nos dejó, el 11 de enero de 1994. Entonces, han pasado 20 años desde que Emilio nos dejó y han pasado 30 años desde que yo empecé a trabajar con él en 1984. Recuerdo muy bien, bueno, recuerdo muchas cosas de esa época y muchas anécdotas. Una que me viene ahorita a la memoria tiene que ver también con el doctor Esteva. Es que me acuerdo muy bien la primera vez que conocí al doctor Esteva y los oí platicar entre ellos. El doctor Esteva era el director del instituto en esa época. Entonces, pues no entendí nada y de lo que estaban platicando, pero lo más grave es que no había yo entendido ni el tema de la plática, ¿no? Entonces, pues, me di cuenta que, pues, por eso ellos eran profesores y yo era alumno en esa época, ¿no? Pues, en estos 20 años que han pasado, la verdad es que yo he extrañado mucho a Emilio, ¿no? He extrañado su consejo en asuntos técnicos, en el que pues, él tenía una visión muy amplia y de muy largo alcance. He extrañado también su inteligencia relampagueante, que todos los que lo conocieron lo deben recordar, una inteligencia que era capaz de resolver problemas en muy corto tiempo, una inteligencia relampagueante, ¿no? He extrañado mucho también su manera de razonar, una manera muy peculiar que tenía él, o una manera que yo recuerdo de manera especial, de razonar al límite, o sea, de pensar en los problemas y en las soluciones y ver cómo se comportaban al límite. Y esa era una manera muy económica para descubrir si las soluciones estaban bien o estaban mal, ¿no? Una solución que en el límite fallara, pues era una solución que no estaba bien, ¿no? También he extrañado en estos 20 años su ayuda para tomar decisiones difíciles. Yo me acuerdo que en aquella época, pues tal vez porque yo también estaba más joven, pero la vida parecía muy sencilla, ¿no? Porque él parecía saber siempre para dónde teníamos que irnos. Y eso era a todo dar, ¿no?
pero en estos 20 años he extrañado mucho también esa habilidad que tenía para decidir, para señalarnos los caminos correctos. Y también la verdad es que en estos 20 años lo he extrañado mucho cuando me ha ido bien, porque me hubiera gustado que él estuviera para ver algunas cosas bonitas, ¿no?, que nos han salido bien en estos años. Pero pues así es la vida. Yo creo que la vida sigue. Yo creo que es muy bueno que nos juntemos hoy a recordar a Emilio, a conmemorar los 20 años de su muerte. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir cultivando los valores que él cultivó, el rigor académico, el respeto por el trabajo, el amor a nuestras instituciones. Y la vida sigue. Emilio nos dejó hace 20 años, ya no está con nosotros, pero Emilio me presentó a Ezio, que sí está con nosotros. Me lo presentó en 1989 y me mandó a trabajar con él en 1990, por la primera vez a trabajar con él en 1990. Entonces, eso quiere decir que a raíz o sea, gracias a Emilio, pues yo conocí a Ezio hace ya casi 25 años, y estos han sido unos 25 años muy bonitos para mí, de una colaboración muy intensa y de mucho aprendizaje con el profesor Faccioli. Entonces, pues así van siendo las cosas de la vida. Unas cosas nos llevan a otras. Emilio ya no está, pero ahora tenemos a Ezio y vamos a disfrutar de su conferencia en unos minutos. Muchas gracias por su atención. Para terminar esta sesión, quisiera pedirle al ingeniero Daniel Ruiz Fernández, alguien que conoció a Emilio antes que todos los demás, antes que todos nosotros, para que nos dé algunas reflexiones sobre su legado a los 20 años. Bueno, también gracias a la Sociedad de Ingeniería Sísmica por la invitación, que con mucho gusto acepté, tratándose de Emilio Rosenbluth. Como decía hace un momento Esteban, Emilio no solo estaba metido en las preocupaciones de la ingeniería y de la ingeniería sísmica, sino que le preocupaban muchas otras cosas. Una de sus últimas, o la última creación, uno de sus últimos legados que recibimos de él, fue la creación de la Fundación Javier Barrosierra. La Fundación Javier Barrosierra es una asociación de carácter científico y tecnológico orientada a la prospectiva, al estudio de futuros de largo plazo, que en ese momento de su vida le preocupó, y que, aprovechando que le habían otorgado el premio Luis Elizondo, el premio de ciencias en Monterrey, que eran 50.000 pesos de aquellos, estoy hablando de 70 y tantos, los donó para crear la Fundación Javier Barrosierra. La fundación que, como digo, se dedicaba y se sigue dedicando a los estudios fundamentalmente de futuro. Esta fundación ha realizado ya bastantes estudios y bastantes foros de los temas sociales, de energía, de agua, de ambiente, de educación. Y en todo esto Emilio fue otra vez el promotor, el guía de este asunto.
Esta fundación, con motivo del temblor de 85, auspició el que se le colgaran en ese momento 3 centros, fundamentalmente también a instancias de Emilio, que eran el CEPRO, que era el Centro de Estudios Prospectivos, el CIS, que era un centro de investigación sísmica, y el CIRES, que era un centro, que es un centro de instrumentación y registro sísmico. El CIRES es el que prevalece todavía en nuestro medio. Tiene la característica de haberse aplicado a la Ciudad de México y de seguir siendo un instrumento fundamental para el monitoreo y para la prevención de los fenómenos sísmicos. El CIRES también por motivación de Emilio, que un día se preguntó, bueno, si las ondas sísmicas viajan a metros por segundo y las ondas de radio hertzianas viajan a kilómetros, miles de kilómetros por segundo, veo que hay un lapso ahí entre la ocurrencia de un temblor en la brecha de Guerrero, que es la que preocupa más a los sísmicos y a los geólogos y a los geofísicos, y la Ciudad de México, distancia que existe y que permite que haya unos 50 o 60 segundos de retraso en la Ciudad de México de los efectos de la onda sísmica que se produzca en cualquier momento en la brecha de Guerrero. Y Emilio se preguntó, bueno, ¿no seremos capaces de aprovechar estos segundos en algo? Pues sí, lo fuimos. Gente joven y gente bien preparada que tomó el problema en sus manos, crearon un algoritmo que permite, con el análisis de los primeros 10 segundos de la ocurrencia del temblor, predecir la magnitud que va a tener el mismo en su pico más agudo. Este algoritmo y este sistema que se instaló en la brecha de Guerrero, en la costa de Guerrero, en 12 estaciones a 25 kilómetros, ha estado funcionando razonablemente bien, con un porcentaje de aciertos también importante, y ha sido un sistema que el gobierno del DF ha acogido, apadrinado. Desde luego fue quien lo creó, quien lo financió en el origen, pero han seguido manteniendo este sistema. Entonces ahí tenemos unos ejemplos de las últimas ideas, de los últimos fogonazos de Emilio. Este PRI, este CIRES, hace otras cosas además del sistema de alerta sísmica, como es mantener la red de acelerógrafos del Valle, de más de 80 instrumentos, y de instrumentar edificios, que estamos tratando de que sea una práctica ya más establecida en nuestra construcción, sobre todo ahora que están naciendo los edificios altos. Pues aquí, repito, hago una pequeña muestra de las cosas que Emilio hizo y que pues por el tiempo no podemos entrar en más detalle, aunque ya sabemos que de su quehacer en los años que estuvo con nosotros, esto se ha dicho ya mucho. Por lo pronto aporto estos comentarios de la situación. Gracias. Muchas gracias, maestro.
Como ustedes ven, pues hablar del doctor Rosenbluth nos podría llevar muchas cosas, mucho tiempo, y creo que qué mejor manera de que las nuevas generaciones se enteren de esto y muchas otras cosas sobre la vida y el legado de Emilio, que en su momento ustedes puedan recurrir a leer un libro que fue editado por personal del Instituto de Ingeniería, que desde esta fecha está disponible de manera electrónica en el sitio web del Instituto de Ingeniería, y que en las próximas semanas aquellos que no quieran verlo en una pantalla de computadora y lo quieran ver en papel, va a estar también disponible en una segunda edición. Yo creo que le agradezco tenemos que proceder con el programa. Agradezco a los colegas que enriquecieron esta parte, su participación, e invito al profesor Ezio Faccioli al inicio de su conferencia. Si me van a aplaudir otra vez más, y si voy yo a oír otras palabras como las que acabo de oír de parte de Luis Esteva, de Mario Ordaz, me voy a conmover de forma que no voy a ser capaz de dar mis conferencias. Señores de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, colegas y amigos del Instituto de Ingeniería y de la UNAM, señoras y señores, es un grandísimo honor ser aquí, darles esta conferencia a los 20 años de que falleció Emilio Rosenbluth. Me van a perdonar si me atrevo a darles esta conferencia en español. Necesariamente, después de tantos años de no vivir en México, se me ha un poco oxidado, pero espero que van a poder entender razonablemente lo que quiero decirles. Si me va a faltar alguna palabra, me van a ayudar, sí. Y la otra cosa es que me está fallando la voz a causa de un mal resfriado que he tenido hace 2 días, pero con un micrófono, creo que hay un micrófono portátil. ¿Sí funciona? Bueno, esta foto que ven aquí, yo la considero una foto histórica. Fue tomada histórica sobre todo porque hay 2 personajes de la importancia de Emilio Rosenbluth, de Nick Ambresis, que está a su lado. La foto fue tomada en la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica en Roma en 1974. Como ven, llevábamos patillas largas en la época y esa era la moda. Y fue un destino que unió a los 3. Nick Ambresis, que todos los que saben algo de ingeniería sísmica, de sismología histórica conocen, falleció hace 2 años. Y es una rara combinación poder tener esta imagen que nos vio juntos a los 3. Antes de entrar en el vivo del tema de la conferencia, también creo que vale la pena sí dedicar algunos minutos para evocar aspectos personales. Quiero la siguiente, por favor. A ver, mejor, ok. No creo que van a poder leer exactamente,
una parte de una carta que Emilio me escribió en 1990, con fecha al revés, 90-11-5, como los japoneses. Me escribió esta carta después de regresar de un viaje que había hecho a Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Y pueden ver lo que me escribía. Creo que hay algunas expresiones que son bien características del hombre. Dice: es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Así que me saltó a la vista la falta de integración de los trabajos del NCEER, era el National Center of Earthquake Engineering Research, que estaba en Buffalo, si no me equivoco. Geofísicos que hacen microsonación y proponen espectros de diseño ignorando a los geotecnólogos y estructuristas. Probabilistas que trabajan en factores de reducción, R factors, ignorando a los estructuristas e ignorando la interacción, al menos la cinemática, suelo-estructura. Así que concluyen que todos los factores R de reglamentos están altísimos. Computólogos que calculan índices de daño ignorando a los sociólogos y demás que laboran en las consecuencias del daño usando técnicas como la epidemiología, y sigue. Ya regresamos cansados de tanta semivacación. En estas expresiones hay tratos característicos de la personalidad científica de Emilio, o sea, su amor por la interdisciplinaridad, el hecho de que a su manera de ver no se podían tomar y digamos, dictar factores sin que hubiera una interacción suficiente entre especialistas de campos distintos que interactuaran entre ellos. Creo que la carta es interesante bajo ese aspecto. La siguiente, gracias. Bueno, así pasamos al tema que he escogido para esta plática. Se trata es un tema de sismología ingenieril. Era uno de los campos en que Emilio había ejercido su capacidad en forma muy notable. Lecciones aprendidas de estudios que llevamos a cabo en años recientes en el norte de Italia. Me van a perdonar, para ahorrar un poco de tiempo, los términos y los comentarios de la diapositiva son en inglés, pero creo que no habrá ningún problema para ninguno de ustedes. La siguiente. Tengo que dar algunos agradecimientos importantes. La fuente de inspiración por el material que voy a presentar hoy viene del trabajo que llevamos a cabo en el Politécnico de Milán, sobre todo en un proyecto internacional esencialmente franco-italiano, francés-italiano, a partir de 2011 hasta el presente, que se llama SIGMA, Seismic Ground Motion Assessment, y que trata específicamente sobre cómo manejar y tratar de reducir las incertidumbres que afectan nuestros conocimientos y estimaciones de la amenaza sísmica. Es un proyecto que emana sobre todo de la industria nuclear, pero que se ha propuesto así un planteamiento muy general del tema. Quiero agradecer a los miembros del grupo del Politécnico que han trabajado conmigo, especialmente a Roberto Paolucci, Manuela Villani en una fase precedente, y sobre todo Manuela Vanini, que merece toda mi gratitud, que me ha asistido en la preparación detallada de todo el material. Y quiero también hacer un reconocimiento importante, diciendo que todos los cálculos de los ejemplos que voy a presentar hoy los cálculos de amenaza han sido llevados a cabo con una versión del programa CRISIS, que es un código de computación bien conocido, creado por Mario Ordaz y sus colaboradores. Estoy muy contento de reconocer la versatilidad
la manejabilidad y la eficiencia de esta herramienta y de agradecer a Mario por la interacción continua que hemos tenido en estos años, también a raíz de la utilización de ese programa. La siguiente, gracias. Bueno, algunas referencias escogidas. El tema que voy a tratar, como les decía, no es un tema estrictamente ingenieril. Tendré que hacer referencia a algo de geología, de sismología, etc. Entonces, las referencias que he puesto aquí, digamos, atienden a dominios de este tipo. Quisiera señalarle entre ellos dos artículos, que son los últimos dos que vean ahí, de Adrián Rodríguez Marek y otros, que tratan del análisis dicha de single station, del análisis de las observaciones de acelerométricas de terremotos y que han sido muy fértiles de inspiración para las aplicaciones que trataré de comentarles. La siguiente. Bueno, el contexto geográfico de estos estudios es el norte de Italia. A ver, aquí hay. Es el norte de Italia, que aquí ven. Sí, pues ciudades bien conocidas. Aquí está Venecia, Milano, Parma, Bolonia, Turín está aquí. Lo que ven es la llanura del río Po, la pianura padana, como se dice en italiano. Y la siguiente, por favor. Este es un mapa geológico estructural que indica de forma bastante clara cuáles son los rasgos geológicos fundamentales de la zona de la llanura. Es una cuenca de sedimentos que pueden llegar a tener espesores hasta de 8 kilómetros, sedimentos del Plioceno, Pleistoceno y Oligoceno, hasta los más recientes. Los más recientes son los del río Po, que pasa por aquí. Ven epicentros de terremotos históricos y recientes. Es una región generalmente considerada de sismicidad medio-baja, con terremotos que normalmente no logran superar magnitudes del orden de 5,5 o poco más. Y les señalo desde ahora estos dos eventos del mayo de 2012 que han causado daños considerables, pero ha habido terremotos históricos importantes. Por ejemplo, lo que nosotros en el norte de Italia consideramos el Big One, pues ocurrió hace casi 1000 años, en 1117, y dejó señas y daños que todavía podemos leer y trazar en algunas de las construcciones más antiguas. La siguiente, gracias. Bueno, decía, los terremotos en esta región no son frecuentes, pero sí los hay. Y aquí ven ejemplos del daño a arquitectura histórica y monumental causadas por los eventos de mayo de 2012 en la zona de las ciudades de Módena, Ferrara. Ven, estas son torres de reloj que quedaron dañadas, estas antes del terremoto y esta después, que quedaron dañadas en forma importante en varios casos. La siguiente, gracias. Hubo daño importante a construcciones industriales. Este es un ejemplo de una estructura industrial cuyo colapso parcial causó la muerte de 3 personas. Es notable señalar que estamos hablando de una zona donde hay 4,000 personas que trabajan en la biomédica, o sea,
en aparatos biomedicales con una actividad económica que se acerca a los 1.000 millones de euros por año, o sea, muy importante, y sí tuvieron daños de cierto tamaño. La siguiente. Hubo patologías, digamos, de daño bastante conocidas, por ejemplo, techos prefabricados que se cayeron por falta de apoyo, y hubo también, la siguiente, hubo también fenómenos muy importantes causados por colapso de terreno. Aquí ven una grieta causada por deslizamiento lateral. ¿Será una traducción correcta de lateral spreading? Deslizamiento lateral. Porque es una región donde ahora los campos ocultan cauces de torrentes y de ríos que han sido llenados hasta épocas muy recientes, y donde ha habido fenómenos típicos de la licuación y del deslizamiento lateral sobre una escala bastante importante. Bueno, para que vean que las crónicas históricas sí nos ayudan, esta es una ilustración traída de un manuscrito finales de los del siglo XVI, que ilustra de una forma bastante detallada daños al castillo y a otras estructuras en la ciudad de Ferrara por el terremoto de 1570, cuya magnitud había sido estimada del orden de 5,5 o poco más. La siguiente. Bueno, entonces la llanura del río Po contiene las regiones más populadas de Italia, alrededor de 25 millones de habitantes, y la ciudad que le había mencionado anteriormente, que están todas ahí adentro. Contiene la mayor parte de los distritos productivos más importantes del país, y lo mismo de infraestructura de transporte fundamental. Además de esto, hasta abril de 2012, esta región, como le había dicho anteriormente, había sido considerada como una región de sismicidad medio-baja. Las normas sísmicas de construcción no habían sido aplicadas hasta la última revisión del código que data de 2004-2005. Y terremotos destructivos ocurrieron, como le dije, en 2012, pero hacía más de 1000 años que esto probablemente no sucedía, quizás aún más. Al mismo tiempo, la región tiene un interés considerable para los investigadores, porque el marco tectónico y la geología ponen un reto significativo por los que buscan construir modelos fiables de evaluación de amenaza y de las incertidumbres asociadas. La siguiente, gracias. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, las fallas activas que generan los terremotos quedan abajo de kilómetros de sedimentos, no se ven, y son a mala pena explorables con los medios de la investigación geofísica que se utiliza en la investigación petrolífera, digamos. Las tasas de deslizamiento sobre estas fallas son muy difíciles de estimar. Hay terremotos entre profundidades que van desde 2 hasta más de 100 kilómetros, y que pertenecen a regímenes tectónicos distintos. Como ya le había dicho, los terremotos que producen daños son raros, con periodos de retorno del orden de 1000 años o más. Y el hecho de que haya capas sedimentarias de gran espesor sobre una extensión muy amplia rinde las características de los movimientos del suelo algo peculiares.
Otra pregunta que tiene sentido, evidentemente, es la última. Después de los terremotos de 2012, es legítimo preguntarse si los niveles de amenaza de diseño eran adecuados para la severidad de los movimientos que ha habido. Le voy a dar algunos, así, muy resumidos elementos para que se den cuenta. Ustedes aquí son muy acostumbrados a razonar en términos de zonas de subducción, de terremotos de la brecha de Guerrero, etc. Ya el contexto tectónico es completamente distinto, pero también es un contexto de frontera entre placas tectónicas. Y las placas involucradas son la placa de África, que se mueve hacia el norte con tasas observadas, digamos, basadas en las observaciones geodéticas del orden de 5 milímetros para año, y el gran bloque euroasiático, la placa de Europa y Asia, que no se mueve o se mueve en forma despreciable. Y entonces todo el mar Mediterráneo es una interfase que tiene características muy distintas según la región que vamos viendo. Y el mar Adriático, donde está Venecia está aquí, el mar Adriático es probablemente pertenece a la placa africana, y la llanura del río Po que estábamos viendo antes es aquí, PV, Po Valley. Es como un dedo que avanza dentro del contexto de la placa europea, y son los movimientos relativos entre las dos placas los factores generadores de la actividad sísmica variable según las regiones. La siguiente. Las observaciones de GPS más detalladas de los últimos años en la región que estamos estudiando aquí nos indican las tasas del orden que le estaba diciendo antes, algunos milímetros por año, sobre todo en esta parte y en esta parte, y se ven muy bien las flechas dirigidas hacia el norte y las flechas dirigidas hacia el sur. O sea que es un contexto tectónico de compresión que genera actividad sobre fallas inversas. La siguiente. Aquí también no entraré en demasiado detalle, sino estas son, digamos, es un detalle más fino del margen de las dos placas en la región que estamos considerando. Son sistemas de fallas complejos que los geólogos estructurales llaman composite seismogenic sources, o sea, fuentes sísmicas compósitas. Son sistemas donde no es posible separar en detalle los rasgos característicos de cada falla y se tratan con parámetros promedio. Los terremotos de 2012, como ven, el primero se originó aquí, magnitud 6, y el segundo a unos 30 kilómetros de distancia, también magnitud 6. La sección geológica de la costra nos indica estas fallas principales. Me dijo mi amigo Mario Ordaz que en español el hanging wall de una falla se dice el bloque colgante, y el footwall de una falla se dice el bloque yacente. Entonces aquí estamos viendo el bloque yacente y el bloque colgante. Menciono este detalle porque la ruptura de una falla como esta libera energía que tiende a propagarse prevalentemente en una dirección más que otra, y veremos el efecto de esto. La siguiente. Bueno, aquí hay una imagen, perdón.
una imagen de los registros del evento del 29 de mayo de 2012. Son los sitios de los acelerógrafos y las señales que ven son señales de velocidad, una componente horizontal de velocidad. Fueron velocidades bastante importantes que alcanzaron 40-45 centímetros por segundo. Aquí ven la distribución del deslizamiento durante la ruptura del evento, bastante concentrado, y ven como background el mapa geológico que indica la profundidad de sedimentos, que es máxima aquí del orden de 7 a 8 kilómetros y varía entre pocos cientos de metros y algunos miles de metros en esta zona. Lo que es interesante para quien viaja en esta región, no imaginaría nunca que a gran profundidad hay montañas, porque aquí hay 8 kilómetros de sedimentos y aquí los sedimentos son solamente 200 metros, entonces hay miles de metros de desnivel que son los que pues han resultado de la continuación de esta actividad tectónica de fallas activas en régimen de compresión. La siguiente, este es el otro evento de mayo 2012, había menos instrumentos y no se ha registrado tan cerca, y se muestra las velocidades máximas registradas no son en el mismo lugar donde las vimos antes. La siguiente, gracias. Bueno, aquí es una curiosidad. Yo me acuerdo que cuando en los años 70 mirábamos aquí en México algunos registros de acelerógrafos en el sitio de la alberca olímpica, veíamos registros con ondas que duraban minutos, ¿no? Y no se veía la parte inicial del registro, se veía solamente estas cosas y no lográbamos entender o nos preguntábamos a qué se debía esto. Ahora lo sabemos muy bien, este es un fenómeno muy parecido, es un registro de una red temporánea que ha registrado el terremoto del 29 de mayo. Estas son las trazas de desplazamiento que resultan de la doble integración de las aceleraciones, y en la componente vertical se ven estos registros que duran algunos minutos, muy parecidos, con un periodo distinto, pero muy parecidos a los que se veían en algunos sitios del Valle de México en ocasiones repetidas. Entonces es cosa nada más de afinar la vista y se ven en realidad en muchas partes, pero es nada más así, digamos, una curiosidad mía en este sentido. Son obviamente llevados, son trenes de ondas superficiales con sus fenómenos característicos. La siguiente, gracias. Ahora llegamos un poco al centro, digamos, del tema que estoy tratando de ilustrarles. Vamos a hablar de amenaza. La herramienta que utilizamos nos permite, como ustedes saben, estimar cuál es la amplitud de parámetros ingenieriles característicos, como los espectros de respuesta de aceleración, que corresponden a una probabilidad de excedencia dada en una ventana temporal fijada. Y de ahí el periodo de retorno de los parámetros de cantidades que estamos observando. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, y una de las primeras cosas que consideramos es el impacto que tiene sigma. Sigma es una palabra de jerga técnica, es la desviación estándar, o sea, el error de la estimación que asociada a una relación de atenuación que utilizamos para decir
para predecir el movimiento del suelo dada la magnitud de la distancia de un terremoto. Y según cómo tratamos sigma en el cálculo característico de la amenaza, obtenemos resultados muy distintos. Aquí hago un ejemplo para un lugar, mirándola, MRN, donde ha habido daños muy importantes en 2012, y estoy comparando los espectros que resultan para un periodo de retorno característico de 435 años, según que no trunquemos la distribución de esta incertidumbre o que la truncamos, digamos, a un valor de una sigma. La siguiente nos ilustra el concepto. Cuando hacemos estos cálculos, nosotros utilizamos una herramienta características. La relación de atenuación en la jerga anglosajona se le dice GMPE, Ground Motion Prediction Equation, y es esencialmente una correlación empírica basada en conjuntos de datos que vienen de una región o de regiones distintas, y la característica es que son muchos terremotos y datos de muchos sitios distintos. Entonces la dispersión que está asociada a esta estimación es grande. La densidad de probabilidad, por ejemplo, el logaritmo es normal y es relativamente ancha. Esto se traduce, les prometo que hay muy pocas ecuaciones, hay 2 o 3 en toda la presentación, esta es una de ellas. Entonces, cuando hacemos este cálculo, calculamos la probabilidad, por ejemplo, que la ordenada espectral supere un cierto umbral, y esto lo hacemos a través, aplicando el teorema de la probabilidad total, que implica que introduzcamos las distribuciones de densidad, de la magnitud de la distancia y de este parámetro, que es el parámetro de dispersión que caracteriza la relación de atenuación. Como es dispersa, es una cantidad afecta por una incertidumbre notable, la sigma que ve esta es relativamente grande. Entonces, el enfoque que se le da hoy a este problema es tratar de ver con distintos medios, pero sobre todo refinando la herramienta del análisis estadística de los datos, cómo podemos reducir el valor de esta sigma. La siguiente. Tenemos a disposición 2 tipos de herramientas. Una es refinar las estimaciones que vienen de las relaciones de atenuación con técnicas que se le llaman no ergódicas o también single station sigma, y esta se puede aplicar sobre todo allá en zonas o en sitios donde contamos con registros, o si no las tomamos de otros lugares o hacemos simulaciones numéricas. O si no, otro procedimiento que se utiliza frecuentemente es un procedimiento en 2 pasos en los que se estima la amenaza en roca, aunque la roca no esté físicamente presente en el sitio que estamos considerando, y luego, a partir de este nivel en roca, por ejemplo, un espectro probabilista en roca, a través de técnicas de propagación, estimamos cuál es el movimiento en el sitio dado donde no hay la roca sino el suelo. Son 2 técnicas distintas y trataré de mostrarles cómo se pueden comparar y qué nos dicen la utilización de una y de la otra. Le ruego que tengan un poco de paciencia, es la otra diapositiva donde hay algunas ecuaciones, pero son muy sencillas. Esencialmente se trata de esto. Cuando nosotros hacemos con una herramienta de tipo estadístico, una correlación empírica, predecimos el valor de un parámetro que nos interesa, por ejemplo, la ordinada de un espectro de respuesta,
tenemos que el valor observado no coincide, por lo supuesto, con lo que estimamos, y que la diferencia entre uno y otro se llama residuo y se puede subdividir en dos tipos distintos de residuos que tienen esta clase de explicación física. Yo utilizo una relación de atenuación y cuento con ciertos números de datos sobre una región. Entonces, la estimación promedio que me viene de los datos registrados puede estar sesgada de una cierta cantidad respecto a la ley de atenuación. Esta cantidad para un terremoto dado es delta V1. Es el sesgo promedio de todas las observaciones que cuento para un terremoto. Para otro terremoto puede ser que el sesgo sea de signo opuesto y es delta V2. Entonces es esta parte del residuo. Luego, una vez que haya yo ajustado y tomado en cuenta este sesgo, puede ser que algunas estaciones tienen una diferencia sistemática con respecto a lo que predice la ley de atenuación. Por ejemplo, una diferencia para el primer temblor. Una vez que yo haya ajustado el sesgo, todavía mido que una cierta estación pues no da el movimiento que me predice la relación de atenuación, sino más grande o más chico. Se le dice delta W, esa parte. Bueno, entonces, si se subdivide el residuo en esta forma, se pueden sacar mediciones estadísticas de estos residuos, de los cuales las dos más importantes son las que ven aquí. Una se le llama delta site to site, S2S, que es el promedio de todas las delta W que ven aquí. Y la otra, que es esta phi que ven aquí, es el residuo corregido por el factor de sitio, su desviación estándar. En esta forma yo digamos que he separado las partes de residuos y las he corregido tomando en cuenta desviaciones sistemáticas con respecto a la herramienta que he utilizado por analizarlos. Bueno, entonces esta expresión, que es la raíz cuadrada de esta cantidad más esta cantidad, es la raíz cuadrada de las dos desviaciones estándar, una de la dispersión intraeventos y la otra de la dispersión intereventos, o sea, entre evento y otro o dentro del mismo evento. Ahora, lo que sucede es que en la mayoría de casos se han llevado a cabo muchos análisis de datos que vienen de distintas partes y se ha visto que este phi SSS quiere decir single site, o sea, de un sitio específico, tiene un valor sorprendentemente constante. Con el logaritmo en base 10 difiere poco de 0,20. Cuando yo le añado este término, la variabilidad aumenta porque ese término mide la variabilidad que viene de un evento a otro. El significado físico de este término es que mide cuánto la respuesta sísmica de un sitio dado tiende a ser distinta de lo que predice la ley de atenuación que he considerado. Entonces, un sitio que tiene un delta, esto es positivo, es un sitio que tiende a amplificar más de lo que predice la ley de atenuación, y un sitio que lo tiene negativo amplifica menos. La siguiente. Ok. Si hacemos esto y contamos con los datos suficientes para hacerlo, entonces tenemos que corregir los cálculos que hacemos normalmente de amenaza. Le tenemos que a la estimación del valor mediano
que viene de la relación de atenuación, le tenemos que añadir el término de sitio. Delta esto es. Y así, si Y, por ejemplo, representa una ordenada espectral, esta ordenada espectral no será solo la que predice la relación de atenuación, sino hay términos de corrección de sitio. Y la desviación estándar asociada a esta estimación no será la que viene con la relación de atenuación, sino la que yo he calculado a partir de los datos disponibles sobre los sitios que estoy considerando. Esto es un camino. Entonces, la voy a ilustrar cómo lo hemos hecho y a qué resultados han llegado, gracias, para la región que estamos considerando. Entonces, en la llanura del río Po hemos considerado 3 sitios representativos que están aquí, que son los triangulitos amarillos que ven, entre varios sitios de estaciones acelerométricas. Estamos en el pleno de la llanura. Ha sido una región bastante dañada y algunos de estos sitios se han encontrado justamente arriba de la fuente sísmica, o sea, en el campo muy cercano. Vamos a ver, entonces, la siguiente, gracias. Le voy a mencionar muy brevemente trabajo que ha hecho un equipo que ha colaborado con nosotros del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, la sección de Milán. Han tomado los miles de datos que han sido registrados durante esta enjambre, ¿verdad? Se dice enjambre de terremotos, ¿verdad? Bueno, no está tan oxidado. Y lo han procesado y han establecido una relación de atenuación adecuada. Les señalo solamente que son más de 1500 registros que vienen de 79 temblores y 173 estaciones, de los cuales muchos son de las